Hola, yo soy Juan Sanabria, cirujano plástico, estético y reconstructivo. ¿Cómo están? Yo soy Felipe Bernal, cirujano bariátrico. Hoy vamos a hablar de lo más importante que tienes que saber de cirugía bariátrica y de cirugía plástica post-bariátrica. Bueno, doctor Felipe, cuéntanos qué es la obesidad y qué tiene que ver con la cirugía bariátrica. Bueno, la obesidad es una enfermedad, realmente es la acumulación o el exceso de grasa a nivel corporal. Y aparte de esto se asocia a otras patologías. En mayor caso son patologías cardiovasculares y patologías metabólicas, oncológicas, entre otras múltiples. ¿Qué tiene que ver la cirugía bariátrica en el contexto de la obesidad? La cirugía bariátrica, pues para mí, mal llamada en un momento actual de la vida, debería ser llamada cirugía metabólica, porque realmente la cirugía metabólica son procedimientos quirúrgicos que fueron absortivos o malabsortivos o mixtos como tal, que ayudan a perder peso el paciente, pero asimismo ayuda a mejorar todas estas patologías que tienen los pacientes. ¿Cuál es el paciente ideal para una cirugía bariátrica? Bueno, realmente el paciente ideal para cirugía bariátrica es un paciente que tenga un exceso de grasa corporal, o sea, que esté en rangos de obesidad y aparte de todo, tenga alguna patología asociada, alguna enfermedad que esté relacionada a la obesidad, sea hipertensión, diabetes, apnea de sueño, artropatías, entre otras múltiples. Felipe, pero ¿cómo haces para seleccionar a ese paciente? Bueno, estos pacientes lo ideal siempre es evaluarlos en la consulta, en la primera consulta que tenemos. En esa consulta, aparte de medir lo que todos los pacientes conocen, que es el índice de masa corporal o IMC, primero que todo es una escala que tiene ya más de 200 años, pero es muy famosa, pues obviamente por todo ese tiempo que tiene. Pero a los pacientes de nuestro consultorio, aparte de hacerle el índice de masa corporal, les hacemos un examen que es de medición de composición corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacemos es evaluamos al paciente de una forma integral, mirando cuánto tiene de grasa, de masa muscular, de agua, entre otros componentes que tiene el organismo, para ahí sí definir cuál es el procedimiento ideal para cada paciente. Por eso no les voy a decir en un rango ni un número como se conocía antes, que índice de mayor de 35 más esto es indicación. Entonces es un complemento como tal. Cuando ya tenemos la indicación para una cirugía bariátrica, ¿cuáles son las cirugías bariátricas más comúnmente realizadas? Bueno, en la actualidad la cirugía mayor realizada a nivel mundial en este momento es la manga gástrica. Cogió mucha fuerza en la última década porque se demostró que con la manga gástrica, solamente con perder peso, el paciente mejora sus enfermedades. Y también se ha demostrado que con solo manga gástrica los pacientes tienen los mismos resultados que con cirugías mixtas como un bypass gástrico, ¿sí? O sea, pierden casi que la misma cantidad de peso o el exceso de peso y asimismo mejoran las enfermedades asociadas. Bueno, y aparte de la cirugía, ¿qué más elementos importantes consideras para que el paciente pueda llegar a su meta definitiva de pérdida de peso? Es una pregunta muy interesante, Juan, porque realmente hay un mito que es que me opero y bajé de peso. No, esto no es un tema de que me voy a operar y ya. Aquí hay que también estudiar al paciente de fondo, mirar cuáles son realmente los componentes sociales, culturales que tenemos todos, que pueden estar afectando la obesidad de los pacientes. Por eso es muy importante que cuando operemos a un paciente no tratemos anatómicamente el problema, sino también tratemos con un equipo multidisciplinario. Por eso es importante involucrar a la nutricionista, la psicóloga, el psiquiatra, terapia física, entre otros, que realmente esos son los pacientes que durante un periodo más o menos de un año, si necesitan más tiempo, van a tener muy buenos resultados en cuanto a la pérdida de peso para mantenerlos a mediano y a largo plazo. Bueno, después de todo el tratamiento por parte de cirugía bariátrica, ¿cuál es el tiempo de estabilización que consideramos que un paciente ya llegó a su meta de pérdida de peso? Bueno, durante todo este proceso, realmente para definir si el paciente llegó o no llegó, primero es muy importante saber cuál era el exceso de peso de cada paciente. No es lo mismo un paciente con 60, 70 kilos de exceso de peso a un paciente con 25 a 30 de exceso de peso. Hay muchos pacientes que casi que menos del año llegamos a la meta, ¿sí?, de esa pérdida de peso. Otros pacientes pueden tardar un año hasta 2 años. Esa es la importancia de la evaluación con el examen de composición corporal, para ir evaluando más que todo. Lo que más nos interesa a nosotros es la grasa visceral, ¿sí? Cuando vemos que el paciente, primero que todo, llega a su peso ideal, los porcentajes de grasa, y ya tenemos una buena masa muscular con ese paciente sería el candidato ya para después del año y medio,
ser evaluado por el cirujano plástico del grupo. Bueno, Juan, ahora cuéntanos un poco sobre este capítulo que, para poder cerrar estos episodios con los pacientes, ¿qué hacemos con los pacientes en cirugía plástica cuando terminan esta disminución de exceso de peso, que quedan muchos colgajos, que también es algo que les interesa mucho a los pacientes saber? Bueno, cuando ya hemos atravesado todo ese proceso con el paciente de pérdida de peso, realmente es un paciente que ya llega en las condiciones para una cirugía reconstructiva. La cirugía plástica reconstructiva o postbariátrica ya entra a reconstruir todos esos cambios que ya ocurrieron por las pérdidas masivas de peso. Y podemos tener varios aspectos que podemos reconstruir. Normalmente es la parte corporal, abdomen, senos, brazos, piernas. Es un conjunto de procedimientos que, dependiendo de cada caso personalizado, indicamos cuál es la cirugía en conjunto o individualizada que necesitamos para cada paciente. Bueno, Juan, y cuando te llegan a tu consulta pacientes con obesidad o con exceso de peso, que tú básicamente, pues digo, yo sé que el IMC no es el mejor método actual, porque ya sabemos que tiene más de 200 años esa medida, pero uno se da cuenta cuál es el paciente que ya está en obesidad o con comorbilidades asociadas. ¿Qué le dices al paciente? Bueno, Felipe, hay muchos pacientes realmente que llegan con una obesidad importante pensando que la solución inmediata es la cirugía plástica, y no necesariamente. Pensando en la seguridad de ese paciente y pensando que realmente tiene que pasar por pérdida de peso primero antes de pensar en una cirugía reconstructiva, siempre encaminamos a cirugía bariátrica a ese paciente pensando en su seguridad, pensando que tenemos que estabilizarlo metabólicamente para que pueda someterse a su cirugía plástica en un segundo tiempo más adelante, pero en las mejores condiciones de seguridad posibles. Bueno, Juan, cuéntanos un poco cuáles son las cirugías reconstructivas más frecuentes. Lo más frecuente que vemos en el paciente que ya pasó por el proceso de pérdida de peso, la cirugía de abdomen, que llamamos abdominoplastia. En pacientes que han tenido pérdidas muy masivas de peso necesitamos abdominoplastias inclusive circunferenciales, o cirugías mamarias de levantamiento, porque realmente cambia la posición de los senos. Lo que ocurre con las pérdidas masivas de peso es pérdida masiva de grasa, también grasa corporal, lo cual influye en cambios morfológicos como tal. De senos, de abdomen es lo más frecuente, pero también, como hemos explicado, necesitamos brachioplastias para corregir piel flácida en brazos, cruroplastias para solucionar piel flácida en piernas, inclusive cirugías de glúteos, de cara. Es un espectro muy grande de cirugías que necesitamos y que se engloban dentro de la cirugía reconstructiva postbariátrica. Bueno, en conclusión, lo más importante que tienen que saber los pacientes es que el primer paso para definir un adecuado proceso es asistir a una valoración para poder saber si va con su cirujano bariátrico, si está en condiciones para una cirugía plástica. Todo pensando en la seguridad del paciente. Así es, Juan. Eso es lo principal. Siempre evaluar de forma multidisciplinaria, siempre con el paciente en la cita médica, para poder determinar los pasos que son para cada paciente. ¿Sí? Si necesita primero bariátrica y después la cirugía reconstructiva. Nos esperamos en su cita de valoración.